seres invisibles. Apaga la luz y disfruta de esta hora oscura aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Bienvenido, bienvenida un día más a La Hora Oscura. Puedes seguir todos nuestros programas a través de la página oficial www.radiopasion.com. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. ¿A qué esperas? Seguro que encuentras un montón de programas muy interesantes. Y sin más dilación vamos a empezar con nuestro programa de hoy, en La Hora Oscura. El ser bajo la luz de la luna. Morgan no es un hombre de letras. De hecho, su inglés carece del más mínimo grado de coherencia. Por eso me tienen maravillado las palabras que escribió, aunque otros se han reído. Estaba solo la noche en que ocurrió. De repente lo acometieron unos deseos incontenibles de escribir y tomando la pluma redactó lo siguiente. Me llamo Howard Phillips, vivo en la calle Colac 66 Providence, Rhode Island, el 24 de noviembre de 1927. No sé siquiera en qué año estamos. Me quedé dormido y tuve un sueño, y desde entonces me ha sido imposible despertar. Mi sueño empezó en un paraje húmedo, pantanoso y cubierto de cañas, bajo un cielo gris y otoñal, con un abrupto acantilado de roca abierta de líquenes al norte. Impulsado por una vaga curiosidad, subí por una grieta o hendidura de dicho precipicio, observando entonces que a uno y a otro lado de las paredes se abrían las negras bocas de numerosas madrigueras que se adentraban en las profundidades de la meseta rocosa. En varios lugares el paso estaba techado por el estrechamiento de la parte superior de la angosta fisura. En dichos lugares la oscuridad era extraordinaria y no se distinguían las madrigueras que pudiese haber allí. En uno de esos tramos oscuros me asaltó un miedo tremendo, como si una emanación incorpórea y sutil de los abismos tomara posesión de mi espíritu. Pero la negrura era demasiado densa para descubrir la fuente de mi alarma. Por último, salí a una meseta cubierta de roca musgosa y escasa tierra, iluminada por una débil luna que había reemplazado el agonizante orbe del día. Miré a mi alrededor y no vi a ningún viviente. Sin embargo, percibí una agitación extraña muy por debajo de mí, entre los juncos susurrantes de la ciénaga pestilente que hacía poco había abandonado. Después de caminar un trecho, me topé con unas vías herrumbrosas de tranvía y con postes carcomidos que aún sostenían el cable flácido y combado del trole. Siguiendo por estas vías, llegué enseguida a un coche amarillo que ostentaba el número 1852, con fuelle de acoplamiento del tipo de doble vagón en boga entre 1900 y 1910. Estaba vacío, aunque evidentemente a punto de arrancar. Tenía el trole pegado al cable y el freno de aire resoplaba de cuando en cuando bajo el piso del vagón. Me subí a él y miré en vano a mi alrededor tratando de descubrir un interruptor de la luz. Entonces noté la ausencia de la palanca de mando, lo que indicaba que no estaba el conductor. Me senté en uno de los asientos transversales. A continuación, oí crujir la hierba escasa por el lado de la izquierda y vi las siluetas oscuras de dos hombres que se recortaban a la luz de la luna. Llevaban las gorras reglamentarias de la compañía y comprendí que eran el cobrador y el conductor. Entonces,
Uno de ellos olfateó el aire aspirando con fuerza y levantó el rostro para aullar a la luna. El otro se echó a 4 patas, dispuesto a correr hacia el coche. Me levanté de un salto, salí frenéticamente del coche y corrí leguas y leguas por la meseta, hasta que el cansancio me obligó a detenerme. Huí no porque el cobrador se echara a 4 patas, sino porque el rostro del conductor era un mero cono blanco que se estrechaba formando un tentáculo rojo como la sangre. Me di cuenta de que había sido solo un sueño, sin embargo, no por ello me resultó agradable. Desde esa noche espantosa, lo único que pido es despertar, pero aún no ha podido ser. Al contrario, he descubierto que soy un habitante de este terrible mundo onírico. Aquella primera noche dejó paso al amanecer y vagué sin rumbo por las solitarias tierras pantanosas. Cuando llegó la noche, aún seguía vagando, esperando despertar, pero de repente aparté la maleza y vi ante mí el viejo tranvía. A su lado había un ser de un rostro cónico que alzaba la cabeza y aullaba extrañamente a la luz de la luna. Todos los días sucede lo mismo. La noche me coge, como siempre en ese lugar de horror. He intentado no moverme cuando sale la luna, pero debo caminar en mis sueños, porque despierto con el ser aterrador aullando ante mí a la pálida luna. Entonces doy media vuelta y echo a correr desenfrenadamente. Dios mío, ¿cuándo despertaré? Eso es lo que Morgan escribió. Quisiera ir al 66 de la calle Colac de Providence, pero tengo miedo de lo que pueda encontrar allí. La nave blanca. Soy Basil Elton, guardián del faro de Punta Norte, que mi padre y mi abuelo cuidaron antes que yo. Lejos de la costa, la torre gris del faro se alza sobre las rocas hundidas y cubiertas del limo que emergen al bajar la marea y se vuelven invisibles cuando sube. Por delante de ese faro pasan desde hace un siglo las naves majestuosas de los 7 mares. En tiempos de mi abuelo eran muchas, en los de mi padre no tantas. Hoy son tan pocas que a veces me siento extrañamente solo, como si fuese el último hombre de nuestro planeta. De lejanas costas venían aquellas embarcaciones del blanco velamen, de lejanas costas de Oriente, donde brillan cálidos soles y perduran dulces fragancias en extraños jardines y alegres templos. Los viejos capitanes del mar visitaban a menudo a mi abuelo y le hablaban de estas cosas, que él contaba a su vez a mi padre y mi padre a mí. En las largas noches de otoño, cuando el viento del este aullaba misterioso, luego leí más cosas de estas y de otras muchas en libros que me regalaron los hombres, cuando aún era niño, y me entusiasmaba lo prodigioso. Pero más prodigioso que el saber de los viejos y de los libros es el saber secreto del océano. Azul, verde, gris, blanco o negro, tranquilo, agitado, montañoso, ese océano nunca está en silencio. Toda mi vida lo he observado y escuchado y lo conozco bien. Al principio solo me contaba sencillas historias de playas serenas y puertos minúsculos, pero con los años se volvió más amigo y habló de otras cosas, de cosas más extrañas, más lejanas en el espacio y en el tiempo. A veces, al atardecer, los grises vapores del horizonte se han abierto para concederme visiones fugaces de las rutas que hay más allá. Otras, por la noche, las profundas aguas del mar se han vuelto claras y fosforescentes y me han permitido vislumbrar las rutas que hay debajo. Y estas visiones eran tanto de las rutas que existieron o pudieron existir, como de las que existen aún, porque el océano es más antiguo que las montañas y transporta los recuerdos y los sueños del tiempo. La nave blanca solía venir del sur cuando había luna llena y se encontraba muy alta en el cielo. Venían del sur y se deslizaba serena y silenciosa sobre el mar.
y ya estuvieran las aguas tranquilas o encrespadas, y fuese el viento contrario o favorable, se deslizaba serena y silenciosa, con su velamen distante y su larga extraña fila de remos, del ritmo movimiento. Una noche divisé a un hombre en la cubierta muy ataviado y con una barba, que parecía hacerme señas para que embarcase con él, rumbo a las costas desconocidas. Después lo vi muchas veces más, bajo la luna llena, haciéndome siempre las mismas señas. La luna brillaba en todo su esplendor la noche en que respondí a su llamada, y recorrí el puente de los rayos de la luna trazaban sobre las aguas hasta la nave blanca. El hombre que me había llamado pronunció unas palabras de bienvenida en su lengua, suave, que yo parecía conocer, y las horas se llenaron con las dulces canciones de los remeros mientras nos alejábamos en silencio rumbo al sur misterioso que aquella luna llena y tierna doraba con su esplendor. Y cuando amaneció el día, sonrosado y luminoso, contemplé el verde litoral de unas tierras lejanas, hermosas, radiantes, desconocidas para mí. Desde el mar se elevaban orgullosas terrazas de verdor, salpicadas de árboles, entre los que asomaban aquí y allá los centelleantes tejados y las blancas columnatas de unos templos extraños. El hombre barbado habló de esa tierra, la tierra de Zar, donde moran los sueños y pensamientos bellos que visitan a los hombres una vez y luego son olvidados. Y cuando me volví una vez más a contemplar las terrazas, comprobé lo que decía, pues entre las visiones que tenía ante mí había muchas que yo había vislumbrado entre las brumas que se extienden más allá del horizonte y en las profundidades fosforescentes del océano. Había también formas y fantasías más espléndidas que ninguna de cuantas yo había conocido, visiones de jóvenes poetas que murieron en la indigencia antes de que el mundo supiese lo que ellos habían visto y soñado. Pero no pusimos el pie en los prados inclinados de Zar, pues se dice que aquel que se atreva a hollarlos quizá no regrese jamás a su costa natal. Cuando la nave blanca se alejaba en silencio del Zar y de sus terrazas pobladas de templos, avistamos en el lejano oriente las agujas de una importante ciudad, y me dijo el hombre barbado: aquella es Talarión, la ciudad de las 1000 maravillas, donde moran todos aquellos misterios que el hombre ha tentado inútilmente desentrañar. Miré otra vez desde más cerca y vi que era la mayor ciudad de cuantas yo había conocido o soñado. Las agujas de sus templos se perdían en el cielo de forma que nadie alcanzaba a ver sus extremos, y mucho más allá del horizonte se extendían las murallas grises y terribles, por encima de las cuales asomaban tan solo algunos tejados misteriosos y siniestros, ornados con riscos frisos y atractivas esculturas. Sentí un deseo ferviente de entrar en esta ciudad fascinante y repelente a la vez, y supliqué al hombre barbado que me desembarcase en el muelle, junto a la enorme puerta esculpida de Acariel, pero se negó con afabilidad a satisfacer mi deseo, diciendo: muchos son los que han entrado a Talarión, la ciudad de las 1000 maravillas, pero ninguno ha regresado. Por ella pululan tan solo demonios y locas entidades que ya no son humanas, y sus calles están blancas con los huesos de los que han visto el espectro de la Ti, que reina sobre la ciudad. Así la nave blanca reemprendió su viaje, dejando atrás las murallas de Talarión, y durante muchos días siguió a un pájaro que volaba hacia el sur, cuyo brillante plumaje rivalizaba con el cielo del que había surgido. Después llegamos a una costa plácida y riente donde abundaban las flores de todos los matices, y en la que, hasta donde alcanzaba la vista, encantadoras arboledas y radiantes cenadores se caldeaban bajo un sol meridional. De unos emparrados que no llegábamos a ver brotar canciones y fragmentos de lírica armónica salpicados de risas ligeras, tan deliciosas que exhorté a los remeros a que se esforzasen aún más en mis ansias por llegar a aquel lugar.
El hombre barbado no dijo nada, pero me miró largamente mientras nos acercábamos a la orilla bordeada de lirios. De repente sopló un viento por encima de los prados floridos y los bosques frondosos y trajo una fragancia que me hizo temblar. Pero aumentó el viento y la atmósfera se llenó de hedor, a muerte, a corrupción, a ciudades asoladas por la peste y a los cementerios exhumados, y mientras nos alejábamos desesperadamente de aquella costa maldita, el hombre malvado habló por fin y dijo: «Ese es Shura, el país de los placeres inalcanzados». Así, una vez más, la nave blanca siguió al pájaro del cielo por mares venturosos y cálidos, impelida por brisas fragantes y acariciadoras. Navegábamos día tras día, noche tras noche, y cuando surgió la luna llena, dulce como aquella noche lejana en que abandonamos mi tierra natal, escuchamos las suaves canciones de los remeros, y al fin anclamos a la luz de la luna en el puerto de Sonanil, que está protegido por los promontorios gemelos de cristal que emergen del mar y se unen formando un arco esplendoroso. Era el país de la fantasía, y bajamos a la costa verdeante por un puente dorado que tendieron los rayos de la luna. En el país de Sonanil no existen el tiempo ni el espacio, el sufrimiento ni la muerte. Allí habité durante muchos evos. Verdes son las arboledas y los pastos, vivas y fragantes las flores azules y musicales de los arroyos, claras y frescas las fuentes majestuosas e imponentes, los templos y castillos y ciudades de Sonanil. No hay fronteras en estas tierras, pues más allá de cada hermosa perspectiva se alza otra más bella. Por los campos, por las espléndidas ciudades andan las gentes felices y a su antojo, todas ellas dotadas de una gracia sin merma y de una dicha inmaculada. Durante los evos en que habité en esa tierra vagué feliz por jardines donde asomaban singulares pagodas, entre gratos macizos de arbustos y donde los blancos paseos están bordeados de flores delicadas. Subí a lo alto de las onduladas colinas, desde cuyas cimas pude admirar encantadores y bellos panoramas, con pueblos apiñados y cobijados en el regazo de valles verdeantes y ciudades de doradas y gigantescas cúpulas brillando en el horizonte infinitamente lejano. Y bajo la luz de la luna contemplé el mar centelleante, los promontorios de cristal y el puerto apacible en el que permanecían anclada la nave blanca. Una noche del memorable año de Trump, vi recortada contra la luna llena la silueta del pájaro celestial que me llamaba y sentí las primeras agitaciones de inquietud. Entonces hablé con el hombre barbado y le hablé de mis nuevas ansias de partir hacia la remota Caturia, que no había visto hombre alguno, aunque todos la creen más allá de las columnas basálticas de Occidente. Es el país de la esperanza. En ella resplandecen las ideas perfectas de cuanto conocemos. Al menos así lo pregonan los hombres, pero el hombre barbado me dijo: «Cuídate de esos mares peligrosos donde los hombres dicen que se encuentra Caturia. En Sonanil no existe el dolor ni la muerte, pero ¿quién sabe qué hay más allá de las columnas basálticas de Occidente?». Al siguiente plenulio, no obstante, embarqué en la nave blanca y abandoné con el renuente hombre barbado el puerto feliz, rumbo a mares inexplorados. Y el pájaro celestial nos predició con su vuelo y nos llevó hacia las columnas basálticas del occidente. Pero esta vez los remeros no cantaron dulces canciones bajo la luna llena. En mi imaginación me presentaba a menudo el desconocido país de Catauria, con espléndidas florestas y palacios, y me preguntaba qué nuevas delicias me aguardarían. Caturia, me decía, es la morada de los dioses y el país de innumerables ciudades de oro. Sus bosques son de aloe y sándalo, igual que los de Camorín,
y entre los árboles trinan alegres y entonan sus cantos amables los pájaros. En las verdes y floridas montañas de Catauria se elevan templos de mármol rosa, ricos en bellezas pintadas y esculpidas, con frescas fuentes argentinas en sus patios donde gorgotean con música encantadora las fragantes aguas del río Narc, nacido en una gruta. La ciudad de Catauria tiene un cerco de murallas doradas y sus pavimentos son de oro también. En los jardines de estas ciudades hay extrañas horquillas y lagos perfumados cuyos lechos son de coral y de ámbar. Por la noche las calles y los jardines se iluminan con alegres linternas confeccionadas con las conchas tricolores de las tortugas y resuenan las suaves notas del cantor y el tañedor del laúd. Y las casas de las ciudades de Catauria son todas palacios construidos junto a un fragante canal que lleva las aguas del sagrado Narc. De mármol y de pórfido son las casas y sus techadumbres de centelleante oro reflejan los rayos del sol y realzan el esplendor de las ciudades de que los dioses bienaventurados contemplan desde lejanos picos. Lo más maravilloso es el palacio del gran monarca Doriep, de quien dicen algunos que es un semidios y otros que es un dios. Alto es el palacio de Doriep y muchas son las torres de mármol que se alzan sobre las murallas. En sus grandes salones se reúnen multitudes y es aquí donde cuelgan trofeos de todas las épocas. Su techadumbre es de oro puro y está sostenida por altos pilares de rubí y de azur, donde hay esculpidas tales figuras de dioses y de héroes que aquel que las mira a estas alturas cree estar contemplando el Olimpo viviente. Y el suelo del palacio es de cristal, y bajo el manán, ingeniosamente iluminadas las aguas del Narc, alegres y con peces de vivos colores desconocidos más allá de los confines de la encantadora Catauria. Así hablaba conmigo mismo de Catauria, pero el hombre barbado me aconsejaba siempre que regresara a las costas bienaventuradas de Sonanil, pues Sonanil es conocida por los hombres, mientras que Catauria jamás ha entrado nadie. Y cuando hizo 31 días que seguíamos al pájaro, avistamos las columnas basálticas de Occidente. Una niebla las envolvía de forma que nadie podría escrutar más allá ni ver sus cumbres, por lo cual dicen algunos que llegaban a los cielos. Y el hombre barbado me suplicó nuevamente que volviese, aunque no lo escuché, porque procedentes de las brumas más allá de las columnas del basalto me pareció oír notas de cantones y tañedores de laúd, más dulces que las más dulces canciones de Sonanil, y que cantaban mis propias alabanzas, las alabanzas de aquel que venía de la luna llena y moraba en el país de la ilusión. Y la nave blanca siguió navegando hacia aquellos sones melodiosos y se adentró en la bruma que reinaba entre las columnas basálticas de Occidente. Y cuando cesó la música y levantó la niebla, no vimos la tierra de Catauria, sino un mar impetuoso en medio del cual nuestra imponente embarcación se dirigía hacia alguna meta desconocida. Poco después nos llegó el tronar lejano de alguna cascada y ante nuestros ojos apareció el horizonte, la titánica espuma de una catarata monstruosa en la que los océanos del mundo se precipitaban hacia un abismo de nihilidad. Entonces el hombre barbado me dijo con lágrimas en las mejillas: hemos despreciado el hermoso país de Sonanil, que jamás volveremos a contemplar. Los dioses son más grandes que los hombres y han vencido. Yo cerré los ojos ante la caída inminente y dejé de ver al pájaro celestial que agitaba con burla sus alas azules sobrevolando el borde del torrente. El choque nos precipitó en la negrura y oí gritos de hombres y de seres que no eran hombres. Se levantaron los vientos impetuosos del este y el frío me traspasó, agachando sobre la losa húmeda que se había alzado bajo mis pies. Luego oí otro estallido, abrí los ojos y vi que estaba en la plataforma de la torre del faro, de donde había partido hacía tantos egos. Abajo, en la oscuridad, se distinguía la silueta borrosa y enorme de una nave destrozándose,
contra las rocas crueles y al asomarme a la negrura descubrí que el faro se había apagado, por primera vez desde que mi abuelo asumiera su cuidado. Y cuando entré en la torre, en la última guardia de la noche, vi en la pared un calendario. Aún estaba tal y como yo lo había dejado en el momento de partir. Por la mañana bajé de la torre y busqué los restos del naufragio entre las rocas, pero solo encontré un extraño pájaro muerto, cuyo plumaje era azul como el cielo, y un mástil destrozado, más blanco que el penacho de las olas en la nieve de los montes. Después, el mar no ha vuelto a contarme sus secretos, y aunque la luna ha iluminado los cielos muchas veces desde entonces, con todo su esplendor, la nave blanca del sur no ha vuelto jamás. Hoy tenemos 2 relatos de nuestro querido autor H.P. Lovecraft. Espero que hayáis disfrutado de estas 2 historias. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Os espero el próximo jueves a las 10 p.m. en México y a las 10 p.m. el viernes en España. Recuerda que puedes seguirnos en www.radiopasion.com.